1500 kilómetros de autonomía. Ese es el tipo de promesa que genera titulares, se vuelve viral, asusta a los competidores, entusiasma a los inversores y crea la sensación de que alguien acaba de saltar 10 años hacia el futuro. Chery puso sobre la mesa ese número que parece demasiado ambicioso para ser verdad. Solo que existe un problema enorme escondido detrás de ese número, porque hasta ahora Chery no ha mostrado un auto recorriendo esa distancia, no fabrica las baterías que prometen ese salto y todavía depende de una tecnología que, en la práctica, sigue atrapada entre el laboratorio, el prototipo y la ambición corporativa. Entonces la pregunta no es solo cuándo va a llegar esa batería, la pregunta es, ¿Chery acaba de revelar el futuro de los eléctricos o encontró la forma perfecta de vender una revolución antes de que exista? Porque este anuncio aparece en el peor momento posible para la industria china. Dentro de China, las automotrices se están destruyendo en una guerra de precios brutal. El margen se volvió un lujo, el descuento se volvió un arma y crecer vendiendo barato ya no alcanza. Chery necesitaba salir de ese pozo, necesitaba dejar de ser vista solo como la exportadora agresiva que vende volumen y necesitaba decirle al mercado que ahora juega en el campo de la tecnología de punta. Por eso los 1500 kilómetros importan tanto, no como distancia, sino como provocación. Chery no está vendiendo solo una batería, está intentando secuestrar la conversación sobre el futuro de los autos eléctricos. Y si esa promesa es real, Toyota, BYD, CAT y Tesla tendrán un gran problema. Pero si no lo es, tal vez este sea uno de los mayores faroles tecnológicos de la industria moderna. Pero ¿quién pagará para verlo? 1500 culo tomo. ¿Farol o genialidad? Para entender por qué una automotriz haría una apuesta tan agresiva en un producto que todavía no existe, hay que mirar el lugar donde vive, y ese lugar es un juego reñido, casi brutal. El mercado automotriz chino se convirtió en un juego de suma cero, con decenas de marcas peleando por los mismos compradores, márgenes exprimidos hasta el hueso, y una presión de costos que sube por toda la cadena, desde el proveedor de tornillos hasta el ensamblador final. La estrategia estándar de casi todos en ese ambiente es una sola: recortar el precio para ganar volumen, sacrificar la ganancia de hoy con la esperanza de sobrevivir hasta mañana. El problema es que esa lógica tiene una trampa matemática incorporada y es cruel. Cada recorte de precio destruye exactamente el margen que financiaría la investigación capaz de crear un producto mejor. Así que la empresa que solo recorta precios nunca acumula el dinero necesario para escapar del ciclo de recortar precios. Simplemente se hunde más rápido y con más elegancia. Es una carrera hacia el fondo del pozo, donde el premio para el ganador es seguir vivo por algunos trimestres más, sin salir nunca de la zona de competencia predatoria que define al sector. Es en este punto que la batería de estado sólido entra en la cuenta, porque es la salida teórica de la trampa, el tipo de producto que justifica un precio premium y saca a la empresa de la pelea por centavos de una vez. Una batería que entrega el doble de autonomía cambia toda la conversación, transforma un auto genérico en un objeto de deseo y permite cobrar por ese deseo. El problema de Chery, en el fondo, nunca fue la autonomía, siempre fue el margen. Pero hay algo que nadie comenta cuando mira este anuncio y cambia por completo el sentido del número que ocupó los titulares. La industria china entera ya transformó los 1500 kilómetros en un arma de marketing colectiva, porque Chang'an también afirma superar esa marca con su batería Golden Bell, y Dongfeng dice haber mantenido cerca de 1000 kilómetros en un prototipo a 22 grados bajo cero, solo que esos números son afirmaciones de autonomía homologada en el ciclo chino, no mediciones independientes de pista, y vale la pena señalar que el propio número de 1500 kilómetros de Chang'an circula desde hace casi un año sin un dato de prueba que lo respalde y sin un auto con nombre para recibirlo, lo que dice todo sobre la naturaleza de estos anuncios. Lo que parecía un logro exclusivo de Chery se convirtió apenas en la moneda corriente de una guerra de narrativas, donde cada fabricante sube la apuesta del otro con una diapositiva aún más audaz. Entonces vamos a lo que Chery de hecho puso sobre la mesa, y aquí hay que separar con cuidado lo que es producto de lo que es promesa, porque los dos fueron anunciados lado a lado. A propósito, la estrella del evento es la batería bautizada como Rhino S, la serie de estado sólido dentro de la familia de baterías de la marca, construida sobre electrolito de sulfuro y ánodo de litio metálico,
diseñada para mantener un desempeño estable, incluso a 30 grados bajo cero, una condición que suele tumbar a las baterías comunes. En el papel, promete 1500 kilómetros de autonomía y una densidad de energía de 600 Wh por kilogramo, que es el tipo de número que hace que cualquier ingeniero del sector se detenga a mirar. Y esa es la parte que suena como ciencia ficción, pero con una diferencia importante, porque parte de ella todavía no salió del papel. Lo que Chery realmente fabricó en su línea piloto es una celda de 60 amperios hora, con una densidad de 400 Wh por kilogramo, y los 600 Wh por kilogramo que sostienen la promesa de los 1500 kilómetros son una meta, no una realidad entregada. La densidad de energía es simplemente la cantidad de energía que cabe en cada kilo de batería. Y ese es exactamente el cuello de botella de todo auto eléctrico, porque cuanta más energía por kilo, más lejos llega el auto sin volverse demasiado pesado para andar. Para dar contexto a estos números, los 400 watt-hours por kilogramo que Chery ya produce son muy superiores a lo que una batería de litio común entrega hoy, lo que convierte a la celda real en un avance legítimo y no en vaporware. El salto a 600 Wh por kilogramo, sin embargo, es otra historia, porque nadie en el mundo ha entregado esa densidad a escala de producción, y es justamente ese escalón el que separa la promesa de 1500 kilómetros de cualquier auto que podrías comprar. La distancia entre 400 y 600 no es un detalle técnico, es la diferencia entre un producto y un comunicado de prensa. El contraste que le da credibilidad a Chery está justamente al lado, en su batería de electrolito líquido, también de la familia Rhino, y esa sí es real e impresionante. Acepta una carga de hasta 1200 kilovatios, lo que significa recuperar 500 kilómetros de autonomía en apenas 8 minutos enchufada. Soporta hasta 5000 ciclos de carga a lo largo de su vida y pasó por pruebas de seguridad severas, incluida la de perforación, en la que se agujerea la celda para ver si se incendia. Este producto muestra que Chery sabe entregar cuando la tecnología está madura y deja expuesto, por comparación, que el estado sólido es justamente la parte que todavía no lo está. Si está gustando de este video hasta ahora, me ayudará mucho que dejares un like. El cronograma refuerza esa lectura, porque la empresa prometió hacer la validación de la batería de estado sólido en un auto de verdad ya al año siguiente del anuncio, con la comercialización a escala llegando cerca de un año después en el modelo Exceed ES8. Y para mostrar que la apuesta no es palabrería, Chery destinó más de 10.000 millones de yuanes solo a la investigación de estado sólido, armando un equipo dedicado que debe superar las 1.200 personas, con más del 90% de ellas con maestría o doctorado. Ese es el tamaño de la ficha que fue empujada al centro de la mesa, y es demasiado grande para ser solo un farol puro. La razón por la cual esta batería no existía hasta ahora también explica por qué la promesa es tan audaz, porque el estado sólido tiene 3 caminos químicos posibles: polímero, óxido y sulfuro, y cada uno de ellos carga una falla potencialmente fatal. Nadie ha resuelto todavía de forma definitiva el problema de la interfaz mecánica a escala, ese punto donde los materiales sólidos se tocan y se desgastan en cada ciclo de carga, y por eso incluso gigantes, con décadas de investigación, avanzan con tanta cautela. Chery eligió el camino del sulfuro y decidió anunciar en voz alta, mientras el resto de la industria todavía susurra. Piensa en lo que esto parece en la práctica, porque lo más inteligente de esta jugada es que Chery no necesita que la batería funcione hoy para cosechar el beneficio hoy. En el instante en que se hizo el anuncio, la marca ya se reposicionó en la cabeza del público, dejando de ser sinónimo de auto barato para volverse sinónimo de frontera tecnológica, y eso ocurrió antes de que cualquier celda recorriera un metro. El anuncio ya obligó a la competencia a responder, y ya le entregó a Exceed, la marca premium del grupo, exactamente la historia que le faltaba para justificar un precio más alto. La matemática se vuelve a favor de Chery de una forma casi elegante, porque cada titular que repite los 1500 kilómetros es marketing gratuito que no tuvo que pagar, multiplicado por todos los canales que cubrieron el evento. La fuerte inversión en investigación, que normalmente solo daría retorno cuando se convirtiera en producto, pasó a rendir de inmediato como activo de imagen, transformando el gasto en narrativa mucho antes de convertirse en auto. La empresa descubrió cómo hacer que la investigación pague dividendos en el presente,
sin esperar a que llegue el futuro. Y el efecto más interesante recae sobre los rivales, porque ahora son Toyota, CATL y BYD las que tienen que responder al número de Chery, y no al revés. Una empresa que siempre fue vista como seguidora, logró, con un solo evento, dictar el ritmo de la conversación de todo el sector, obligando a los gigantes a posicionarse contra la agenda que ella definió. Esto queda aún más claro cuando se nota que el anuncio no fue un tiro suelto, sino una plataforma completa, con la familia Rhino dividida en Serie H para híbridos, Serie E para eléctricos y Serie S para estado sólido, cubriendo tanto cátodos de fosfato como ternarios, en 3 formatos diferentes de celda. No es un concepto, es una arquitectura. Ahora bien, sería deshonesto contar esta historia sin tomar en serio a la competencia, porque es competente y está dentro del juego. Toyota promete baterías de estado sólido, con una vida útil de hasta 40 años y más de 1000 kilómetros de autonomía, con un lanzamiento apuntado para el final de esta década. KTL y BYD tienen sus propios cronogramas bien definidos, y todas ellas están invirtiendo fuerte y tratando el estado sólido como una prioridad estratégica. La narrativa pública de cada una es parecida, todas dicen estar cerca, todas muestran avances reales, y ninguna de ellas es el tipo de rival que se pueda subestimar. Mira lo que esa narrativa convenientemente deja afuera, porque existe una automotriz que dejó de prometer y empezó a rodar. Mercedes-Benz puso en la calle un auto impulsado por una batería de estado sólido de litio metálico y después recorrió con un X casi 1205 kilómetros reales con una sola carga, no en una diapositiva, sino en el asfalto. Ese es el contraste que lo define todo, porque Mercedes muestra kilómetros recorridos, mientras Chery, por ahora, muestra presentaciones, y la verdadera vara de este sector nunca fue quien anuncia el número más grande, sino quien pone el auto en la carretera. Y el detalle más revelador vino de la propia Chery, en una frase que suena menos como propaganda y más como confesión. El vicepresidente de la empresa, Gu Chunshan, resumió la postura interna diciendo que la innovación en investigación tiene que ser agresiva, pero la aplicación en los vehículos tiene que ser cautelosa, y en esa única frase el número 2 de la compañía prácticamente admite la distancia que existe entre el anuncio espectacular y el auto que de hecho va a llegar al garaje del cliente. Pero aquí está la parte que debería quitarle el sueño a quien invierte en el sector, porque detrás del número bonito existe una cuenta que a nadie le gusta hacer en público. Según las estimaciones de mercado disponibles, una batería de estado sólido de verdad cuesta hoy entre 3 y 5 veces más que una batería convencional, y adaptar una fábrica para producirla a escala puede llegar a $112 millones por gigavatio hora de capacidad, una inversión que hace dudar a cualquier director financiero. Y el historial del sector no ayuda, porque la propia Toyota prometió estado sólido primero para el comienzo de la década pasada, después lo empujó algunos años más adelante y después de nuevo, acumulando una década de plazos incumplidos que creó en el mercado una genuina brecha de credibilidad. El contraargumento de Chery, sin embargo, tiene lógica, y por eso la apuesta no es una locura. La empresa declaró que no existe límite de inversión para el estado sólido, anclada en un presupuesto total de investigación que supera los 32.000 millones de yuanes al año, y aunque la batería se atrase, el reposicionamiento de marca ya fue cosechado y no será devuelto. La matemática funciona porque el premio principal, dejar de ser la marca barata, ya se está pagando por adelantado. Queda la pregunta que define todo el riesgo, porque el consenso de la industria dice que la comercialización masiva del estado sólido antes del final de esta década es improbable, y entonces la duda es simple e implacable. ¿Chery va a entregar el auto o los 1500 kilómetros van a envejecer como una promesa incumplida más del sector? En algún momento después de este anuncio, un conductor va a abrir la puerta de un Exit, sentarse al volante y mirar en el tablero un número de autonomía que ningún auto eléctrico de producción mostró jamás, tal vez, o alguna otra fabricante. Va a ser el resultado de todo lo que se prometió en aquel escenario, el electrolito de sulfuro que aguanta el frío extremo, los 600 watts por kilogramo que nadie había alcanzado, el desempeño estable a 30 grados bajo cero, el ES8 saliendo de la promesa hacia la carretera. Porque al final de cuentas Chery no anunció una batería, anunció la negativa a seguir compitiendo por precio, e hizo de eso una declaración pública para que todo el sector la escuchara.
Fueron miles de millones de yuanes apostados a un número que todavía no existe, gastados para comprar algo que ya existe y que vale más que cualquier celda, el derecho a no ser más la marca barata de China, y tal vez ese sea el verdadero logro de la jugada, porque el número más grande de la industria eléctrica sigue siendo apenas una promesa, y aún así ya cambió el tono de la conversación de todos. Y no es solo ese frente de batalla el que chinos y japoneses están librando. Existe el de los motores de combustión de mayor eficiencia, que también puede salvar a muchas fabricantes y revolucionar el mercado. Te cuento más en este próximo video que ya empezó en la pantalla, y estamos lanzando 2 videos a la semana, así que mantente atento. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar un like. En solo 5 segundos va a comenzar otro video que yo estoy seguro que también te va a gustar.